Ok, familia preciosa, avanzamos nuevamente y seguimos en este maravilloso proceso. Supongo que ahí estamos, ahí nos vemos y seguimos en este programa. Definitivamente, familia, este llamado que nosotros tenemos y esta invitación que nos está haciendo el Padre es un llamado a hablar, a comunicarnos, a conversar con Él. Y recuerde que esta primera diapositiva nos muestra y nos estará mostrando durante este programa que para nosotros el comunicarnos ha sido un acto, sí, necesario, es una actividad que necesitamos. ¿Por qué? Porque con esta habilitamos absolutamente todos nuestros sentidos y ponemos un sinnúmero de sistemas y circunstancias. ¿Para qué? Para poder comunicarnos. Es elemental, es básico y necesario. Vamos a ver, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo te comunicas con Dios? ¿Cómo tú te comunicas con Él? Esto es necesario porque muchas veces no hacemos oraciones ni conversaciones con el Señor, sino se convierte en peticiones o quejas. Por eso es importante que ahora nosotros sigamos avanzando en este proceso para que podamos desarrollar esta nueva forma de comunicarnos con el Señor. Precisamente esta forma se llama la oración. Y me gusta esta imagen que dice, hablar de Dios siempre es bueno, pero hablar con Dios es mejor, porque eso es precisamente la oración. Recuerde que el domingo anterior les anunciamos la temática de hoy, que es Jesucristo, tú y la oración. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos motiva en 8 puntos que Él prácticamente los aplicó para entender, para que nosotros entendamos qué es la oración. Mateo 7, del 7 al 8. Por favor, le pido que tenga su Biblia, su cuadernito a la mano. Tal vez yo no le veo, pero Dios sí le ve, ¿cierto? El Señor sí nos ve. Él ve ese corazón predispuesto, esta necesidad que tenemos de conectarnos porque somos familia. Y cuando usted tiene este sentir de que es familia, nacidos de la familia de Dios, precisamente hacemos las cosas para agradarle a nuestro Dios. Vamos a ver, Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Señor ha estado en este tiempo despertando en nosotros la bendición de orar, cómo orar y la necesidad de orar. Porque Él sabe que nosotros en este espacio y en este tiempo vamos a tener la victoria del creyente, la victoria de tu familia y la victoria que debemos tener como iglesia. Recuerde que cuando usted ora hay un beneficio para su vida y para su familia. Recalco nuevamente el día viernes, un espacio espectacular donde la presencia de Dios se ha manifestado poderosamente. Tengo en interno testimonios súper importantes de cómo el Señor usa a las intercesoras y manifiesta su poder, manifiesta su fidelidad en medio de este espacio cuando nos unimos como congregación y exclamamos nuestras peticiones y nuestras necesidades. Vamos a ver algo que aprendimos en estas semanas y dice que Satanás nos acusa con el fin de intentar probar que sus acusaciones valen más que la obra redentora de Cristo. Cuando tú vives con un sentimiento de culpa, te estás acusando, es cuando el enemigo hace una fiesta, porque no le podemos permitir que siga avanzando en las acusaciones o culpabilidades que podemos experimentar. Recuerda, él quiere acusarnos y hace todo el tiempo. Lo llaman también el acusador y ataca precisamente en nuestros pensamientos. Cuando oramos en contra de un ataque satánico, se desarrolla frente a nosotros una corte celestial. Recuerde que estamos en esta diapositiva haciendo un resumen de lo que hemos visto. Cuando Satanás nos acusa delante de Dios, tenemos nuestro abogado,
que es Jesucristo. Así que cuando vengan pensamientos negativos, que tú te sientas culpable, que ya no puedo más, ya no avanzo, esto no tiene resultado y te sientes con un cargo de culpa, un sentimiento feísimo, tú levanta tus ojos al cielo y di, yo tengo mi abogado que es Jesucristo y él murió por mí y nada de lo que estoy pensando hace efecto. Y de esa manera empiezas a disfrutar o a desarrollar la oración de guerra espiritual que recuerde que vimos el domingo anterior. Jesucristo es nuestro modelo y podremos lograr mayores cosas cuando lo imitemos. Podemos lograr porque Él dijo, sí, en mi nombre harán mejores y mayores cosas que yo, porque yo voy al Padre. Es decir, estando junto a nuestro Padre Celestial, ahí en su trono, Él abogará de mejor manera y más efectivo, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que se cumpla, para que vivamos nosotros este propósito por el cual Jesucristo murió, resucitó y ahora está sentado en la diestra del Padre. Por eso no quiere decir que no esté con nosotros. Él es el Dios omnipresente y está en nosotros. Él nos ayuda, Él acude al llamado cuando le hacemos, ¿sí? Así que imitemos su dedicación, consagración y autoridad espiritual. Espero que estemos anotando y tomando los tips o la captura para que en el momento de orar usted tenga una base de fundamento, para que sus anotaciones le sirvan de guía y podamos conversar u orar como conviene. Lo que significa la oración para Jesucristo dentro del tema Jesucristo, tú y la oración, porque eso es familia. Él murió por cada uno de nosotros para que activemos este conversatorio, el cual siempre lo tuvo Él como modelo para nosotros. A los 30 años se presentó ya en una arena pública y oró para comenzar su ministerio, investido del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más ni nada menos con toda la autoridad que Él tiene, con toda la autoridad que en ese momento estaba experimentando, Él necesitaba hacer las cosas, como nos insta la palabra, decentemente y con orden. Él necesitaba la cobertura de lo alto. No podemos ejercer ningún ministerio. No podemos operar independientemente de Dios. No podemos hacer cosas sin una autoridad delegada. Recuerde, Satanás es muy sutil. Si usted quiere servirle al Señor, y no hablemos precisamente de pastores, pastoras a tiempo completo, porque a veces eso nos atemoriza. Recuerde que el Padre nos hace llamado a cada uno de nosotros, a usted con su esposo, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros. El Señor de una u de otra manera va puliendo el llamado o el servicio. El hacer algo tan pequeñito para Él no tiene medida para el Padre. Cuando estamos en la presencial, ordenamos las sillas, damos la bienvenida, damos una tacita de té y bueno, bendito sea Dios que ya estamos en ese propósito de volver a la presencial como Redes Sur. Pero para el Señor eso es lo mismo que el que está atrás del atril predicando, porque todos lo estamos sirviendo. Pero recuerde que la cobertura es básico, importante, súper necesario. Es la llave que abre el servicio y el llamado. A nuestro amado Señor Jesucristo, el Padre le dio. ¿Qué hace la cobertura? La cobertura te protege, la cobertura te capacita, te educa, te exhorta, te edifica, te consuela, etcétera, etcétera, porque estar dentro de la cobertura de la autoridad de un nombre que tú tienes, del cuerpo de Cristo. Sí, no precisamente el nombre con el que nos identificamos como congregación, faltaba más, no se trata de eso, se trata de que tenemos una autoridad espiritual y esta autoridad espiritual genera la cobertura del Espíritu Santo. Lucas 3 del 21 al 23 nos dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma.
Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Es decir, en ese momento el Señor lo estaba preparando, lo estaba presentando, y en ese mismo momento se manifestó la cobertura espiritual. En ese mismo momento el Padre dijo: le protejo, le capacito, le exhorto, le educo, le edifico y le consuelo a mi hijo. De esta manera nosotros entendemos que para Jesucristo la oración significa cobertura. Y de igual manera, para nosotros, gracias a él, formamos parte de la familia y no existe, como un día le dije, el cristiano llanero solitario. Yo solo oro, solo hago mi oración, mi alabanza, me educo, leo la Biblia, me sé de memoria. Ahí no está Dios. Necesitamos tener cobertura espiritual. Necesitamos formar parte de una familia. Punto 2, no se olvide, estamos analizando y vamos a ver 8 puntos, ¿sí? Y ahora estamos en el punto número 2. No se olvide, por favor, que necesitamos llevar notas, anotaciones. Cuando en la presencial solíamos dar una motivación, un premio para la persona que tenga sus anotaciones, su devocional, sus cuadernos. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos apliquemos y hagamos las cosas como al Padre le gusta. Muy bien. El punto 2. Jesús oraba para mantener la unción y su ministerio y para que se propaguen las buenas nuevas. Recuerde, primero oraba el Señor para cobertura. Luego Jesucristo ora para mantener la unción. ¿Qué es la unción? La presencia del Espíritu que te aparta, que te guía, que te protege. Él en ti, Él delante, Él atrás. Es decir, para que tengamos y mantengamos la unción, familia. Cuán importante es no perder esta unidad que nos permite vivir el Espíritu Santo. Cuando oramos como hijos o siervos de Dios, nos buscan no por el carisma que podemos tener, no, sino por la unción santa que está en nosotros. O sea, no dicen que qué bien que me cae la Silvita, voy a salir, me gusta estar con ella, no es por mí. Nosotros somos el cascarón tan solo de quien mora en nosotros. Entonces no nos buscarán por ese llamado carisma que el mundo lo pone, sino por quien está dentro de nosotros. Por eso es importante la oración. El segundo punto es que Jesucristo oraba para mantener la unción y su ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Servicio, familia, servicio. El servicio que tú le hagas donde tú lo hagas, en tu casa, en tu familia, con tus hijos. ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los que te saludan cuando te levantas de cama? ¿Cómo están? ¿Cómo conoces? ¿Cómo existe la relación? Es importante de esta manera que nosotros guardemos la unción, que no es una emoción. La unción no trastoca tan solo tus emociones y en ese momento eres feliz, recibí la presencia y luego. Por eso es importante que ésta se convierta en un hecho, en una acción, en el servicio o ministerio, que es lo mismo. Servir en tu familia, servir en tu casa, primero a los míos, primero a los tuyos. Cuán importante es que tu vida sea impacto para los tuyos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo tenía clarísimo su propósito. Para esto he venido, vamos y lo hacemos. Ellos se encontraban orando. Siempre que él se apartaba, estaba conversando, platicando. Desde muy temprano, aún oscuro en la mañana, él salió a tener ese tiempo de intimidad con el Señor, a permitirse
este hábito, recuerde que es un hábito que nosotros hacemos. No podemos, familia, aplicar una vez por semana o una vez al mes, o tal vez toco la Biblia los domingos que me toca congregarme. No, tratemos de que esto se convierta para nosotros en una temática súper real. Tratemos de que nuestros tiempos con Él sea temprano, donde nadie nos molesta, donde no tienes que abrir la puerta, que recibir llamadas. Es importante, Él lo hizo. Y si Jesucristo lo hizo, Él ya nos capacitó, Él ya pasó por ahí. Nosotros solo seguimos las huellas, las pisadas de ¿quién? De Jesucristo. Solo seguimos este proceso que Él ya lo vivió. Él ya sufrió por nosotros. Eso no quiere decir que no tengamos que pasar aflicciones, porque recuerde, las aflicciones son necesarias, son parte del proceso. Sí, las aflicciones, las pérdidas, estas catalizan el aprendizaje que nosotros vamos a tener. Y aprender es madurar espiritualmente. De esa manera, el Señor nos motiva para que lo sigamos haciendo exactamente como Él lo hizo. ¿Qué más significa para Jesucristo la oración? ¿Por qué decimos Jesucristo tú y la oración? Porque si Él lo vivió, Él vivió para nosotros. Neutraliza los planes de Satanás. Mire, ¿a través de quién? De los fariseos. Siempre hubo y habrá gente que ponga estorbo en nuestra vida. ¿Quiénes son esos fariseos para ti? ¿Quiénes te están estorbando? Todos los hijos de Dios debemos saber que seremos perseguidos, sea lo que sea que tú estés haciendo, de la manera en que tú le estés sirviendo. No pensemos que si no hacemos algo dentro de la congregación no le servimos. El Señor no desecha absolutamente nada, es un papá recursivo y nosotros le servimos donde estemos, en el lugar que tú te encuentres. Eres luz y le estás sirviendo al Señor. Así que cuídate, por favor, de esos lobos vestidos de ovejas, de falsas doctrinas, de ideas que te pueden meter en la cabeza. Nosotros nos basamos precisamente por la palabra de Dios, que es lo que el Padre nos dejó. La carta de amor que tenemos los creyentes es la palabra de Dios. Sagradas Escrituras, siempre le recalco, significa soplo de vida. Él sopla vida en nosotros. Y esto es lo que sucede. De esta manera, neutraliza los planes de Satanás a través de los fariseos. Esto el Señor tenía bien claro. Por eso es necesario, familia, que nosotros oremos. Él habilita en tu mente, Él pone en tus sentidos. ¿Quién puede ser un lobo? ¿Quién está disfrazado de oveja? ¿Quién te sonríe y por atrás te está criticando, te dará la puñalada? Esto es persecución. Esto es persecución, que nos afecten, que se burlen de nuestro testimonio, que no nos crean, que nos llamen los aleluya, los papito Dios, así. Eso es bueno, gloria a Dios, porque bienaventurado. Nosotros tenemos que vivir los padecimientos de Cristo, obviamente no en la dimensión o en el dolor que Él lo pasó, pero vamos a vivir y a compartir con Él los padecimientos. Todo hijo de Dios debe saber que será perseguido, así que antes de que te persigan, no te avergüences, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios, conozco al Cristo vivo. No me compartas estas ideas que tú tienes. Tú puedes adelantarte al enemigo. En el lugar donde tú trabajes, donde te desarrollas, donde estudias, siempre va a haber gente que el enemigo le va a usar. Siempre va a haber fariseos acusadores, pero tú alerta, no te atemorices. Gloria a Dios si te persiguen, si se burlan, el Señor está contigo y es necesario que vivamos estas experiencias tan hermosas porque Cristo lo vivió de una manera fuertísima. Él vino a romper brecha para nosotros, para que sigamos en este camino. Por eso debemos mantenernos en oración. No lo tomemos a la ligera, no tomemos livianamente. Nosotros peleamos de rodillas. Recuerde, siempre le estoy mencionando, no sé si son valientes,
las personas que salen sin orar, sin pedir esa cobertura majestuosa, bendíceme, Señor. Si aún experimentamos aflicciones y situaciones adversas, aunque oremos, ¿cómo será si no oramos, familia? En unas estadísticas, no creemos en las estadísticas, pero nos ayudan para tener una perspectiva, una realidad de lo que somos como iglesia. Hay un porcentaje altísimo de creyentes que no oran, que pretenden que por haberle recibido a Jesucristo en el corazón, ya le hemos hecho un favor o le hacemos un favor al pastor. Le hago un favor, pues, con conectarme. No, a mí no me hace ningún favor. Usted se da ese privilegio de ser instruido. Usted se da el beneficio de que la voz, el eco de la voz de Dios, usando la vida de los ministros, de los siervos, se expande en su casa y quede el resueno del eco de la voz de Dios en su hogar. Y la onda expansiva de lo que él dijo va a producir en su casa y en su vida un peso de gloria. Va a permitir y a producir milagros. Va a sustentar tus hijos. Esto es lo que debemos entender y darle el valor a nuestro Dios. ¿Y cómo lo peleamos? De rodillas, los hijos de Dios, los siervos. Estamos llamados a orar por su vida, por usted. El Padre demandará la sangre de los que se han ido. Por eso que no falte de nosotros para yo presentarme ante la presencia del Señor y decir, Padre, todos los días de mi vida oré por estas personas. Y la lista y el cuadernito, y Dios sabe que hacemos eso, familia. Así que el beneficio es para nosotros. Cuando oramos, neutralizamos los ataques del enemigo, porque nos da victoria, te da perspectiva, habilita en ti un conocimiento que nadie puede entender, porque lo que ojo humano no vio ni oído oyó, es lo que el Padre guardó para sus hijos. Él guardó muchas cosas para su esposa, para la iglesia. Él nos tiene un amor especial, porque Él murió por amor, murió por cada uno de nosotros, obviamente resucitó, y esa victoria nos da. No tengas temor de morir a tu viejo yo. No tengas temor de entregarle esas actitudes que a veces nos da miedo soltar. No tengas miedo, porque Él por amor lo hizo y nosotros estamos en esa cobertura de amor que Él nos ha dado y la tenemos eternamente y para siempre. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6, 11, 12, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuándo planificaste tu noche de oración? No esperemos, familia. Ya les estaremos mandando la invitación. Tenemos la vigilia internacional. Creo que es el segundo viernes de mayo. Les estaremos anunciando. Pero esta actividad es para un recordatorio, para que tú y yo sepamos que este es un acto que el creyente lo tiene que tener inherente en sí, dentro de su agenda, dentro de su plan de vida. ¿Cuántas veces nos amanecimos en el mundo hablando, bailando, conversando, disfrutando, viajando? ¿Cuántas veces nos amanecimos? ¿Cuántas veces, familia, para que ahora nos cueste quedarnos toda la noche hablando con Él, orando, disfrutando? Organice ahora esas hermosas espíritu llamadas que llamamos los creyentes y busquemos hacer cosas especiales. Al Señor le gusta que seamos creativos y que busquemos esos espacios espirituales. ¿Cuánto hace que no oran unos por otros? ¿Cuánto hace que el esposo no ora por la esposa? Que nos ponemos en una noche, armemos un programa, hagamos cosas internas dentro del seno de la familia, ya que la iglesia nos manifiesta el cuerpo de Cristo como tal. Tenemos actividades de ayuno, de alabanza, de vigilias, de oraciones, maratónicas y todo lo que el Señor nos puede poner en el corazón dentro de un proyecto y de un plan. El primer semestre ya está planificado, familia. No es que nosotros nos movemos
al dedo, como dicen, ¿cierto? Hoy hago esto, mañana esto, pasado esto. No, no hagamos así. Mejor hagamos así. No, familia. Nosotros nos reunimos, planificamos, nos organizamos y la cobertura majestuosa que el Padre nos da es el respaldo frente a lo que hacemos. El día viernes reflexionaba con una discípula, son 9 años que el Padre nos respalda y nos sustenta los viernes de intercesión. 9 años, familia. Y es un tiempo tan maravilloso y tan majestuoso que Él hace obra, opera, usa a sus hijos, a sus hijas, y vemos milagros. De esa manera yo les motivo para que una nochecita, si tienes alguna aflicción, apártate, llámanos, escríbenos, Silvita, necesito oración, ayúdeme, estoy en esta situación, conéctese. Necesito orar en la noche, quiero que me guíe. Oremos juntas, como no, podemos hacerlo, pero la intención viene de usted, por favor. El punto 4, lo que significa la oración para nuestro ejemplo, molde y modelo Jesucristo. Jesús oraba para tomar decisiones, la decisión que viene del Padre, esas decisiones correctas. Por ejemplo, para él, la selección de los 12. ¿Qué decisiones estás tomando tú? ¿Qué decisiones le estás preguntando al Padre y qué decisiones no? ¿O tienes la costumbre de decidir sin preguntarle al Señor? Cuando tenemos la costumbre de decidir sin preguntarle a Dios, estamos obrando fuera de la voluntad de Dios. Recuerden que hace unas temáticas atrás les había yo comentado de una enseñanza que me impactó en Sencán, que hacer cosas buenas aún es pecado. Entonces yo decía, ¿cómo? Si estoy haciendo algo bueno, porque es pecado precisamente, porque no opero en la voluntad de Dios. Por más cosas buenas, bonitas, hermosas que tú consideres que estás haciendo, pero si no le preguntaste al Padre, si no tomaste la dirección de Él, nuestro amado Jesucristo tenía tan enfocado el propósito, Él sabía a dónde se dirigía, Él tenía enfocado su norte. Y sin embargo, no tomó decisiones solo. Las decisiones que él quería, iba al Padre y le consultaba y hablaba y oraba y le decía, y de esta manera él pudo tomar decisiones acertadas. Recuerde que las decisiones que usted está tomando hoy van a marcar radicalmente, firmemente tu futuro, tu destino. Al igual que yo les digo, las amistades que tú estás cultivando hoy son las que van a marcar tu futuro. Así que cultiva amistades de bien, no quiere decir esto que hagamos a un lado a la gente y me he hecho selectiva. No, no, no. Nosotros amamos y estamos llamados a hablar de Cristo. Abrace, salude, imparte el evangelio y siga su destino, cumpla el propósito. Pero recuerde que intimamos con gente preferente que sea de la familia en la fe, porque esta es la familia nacida de Dios. Pero las decisiones que usted vaya a tomar, por favor, hágalo delante de Dios. Pregúntele, consúltele. Una vez que el Señor le confirma, dígale, Señor, nuevamente, vuelve a confirmar, porque vas a marcar tu destino con las decisiones que tomes. No lo hagamos a la ligera, familia. No lo hagamos a la ligera. Qué importante es que le consultemos antes de tomar decisiones. Y si ya las tomaste, ya las hiciste, todo tiene solución en nuestro amado Jesucristo, hasta la muerte, familia. Porque recuerde que Él resucitó muertos. Y en el poder de Cristo nosotros haremos mejores cosas, dice el Señor. Entonces todo tiene solución, hasta la muerte en Cristo Jesús. Así que si usted ya se equivocó, ríndase a Él. Haga una nota, escriba, Señor, estas y estas son las decisiones que no te tomé en cuenta. ¿Puedo seguir o mejor aquí nomás retrocedo? Ayúdame. ¿Cómo no se va a agradar el Señor de que tú te acerques con este corazón dispuesto a ser moldeado? Lucas 6:13 nos dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una vez que preguntó,
Una vez que oró, una vez que pasó toda la noche con el Señor, decidiendo, hablando, dilucidando, buscando propósitos, fue tranquilo, les llamó y decidió, tome, esto es. De la misma manera, tenemos que tener esa certeza de tomar decisiones, sean pequeñas o sean decisivas para su vida. Recuerde que nosotros al día tenemos entre 60 y 70,000 pensamientos al día. De estos pensamientos, ¿cuáles están glorificando el nombre de Dios? Recuerde que los pensamientos que nosotros tenemos forman parte del pasado, de la manera en que vivíamos sin Él. Así que todos esos pensamientos tienen que entrar en una metamorfosis, en una transformación. Porque si seguimos pensando como antes, lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que lave nuestra mente, que nos permita vivir la renovación que nos exhorta Romanos 12:2, que no nos conformemos a lo que vive hoy la gente. No te conformes a este siglo, sino renovados por el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El de la palabra de Dios. Entonces no tomamos a veces decisiones acertadas porque no tenemos la mente de Cristo. Desarrollemos la mente de Cristo. Qué importante es saber que Él ya vivió estas situaciones, Él ya vivió estas instancias y obviamente nosotros también tenemos que cruzar por ese camino. ¿Que el Señor Jesucristo cruzó desiertos? Sí. ¿Tú has vivido desiertos? Por supuesto que sí. Has vivido valles. Has vivido collados y montañas. ¿Qué es estar en lo alto de la montaña? Es cuando tú y yo entramos en adoración, en exaltación y vivimos tiempos espectaculares. Pero tenemos que bajar al valle, a conocer a las personas, saber cómo ayudo, en qué te sirvo. Y si nos permite cruzar un desierto es porque nos está procesando. No te resistas. El mismo Señor, estando nosotros haciendo bien las cosas, el Señor decide que vamos a pasar una etapa de tristeza, de sufrimiento, de indecisiones. Pero si viene de Él, es hermoso porque está moldeando nuestra vida. No pensemos que decisiones inadecuadas que estamos tomando y que estas decisiones nos hacen sufrir, no pensemos que eso es un desierto. Eso no es un desierto. Es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque los desiertos, cuando pasamos, porque el Señor quiere procesarte y es de gran bendición. Yo no sé cómo usted piense de los desiertos, pero a mí particularmente me gusta. Duele, pero forma. Y a mí me ha encantado cuando el Señor me ha procesado y me ha metido a sufrir, a pasar metamorfosis y transformaciones. Punto 5. Lo que significa la oración para Jesucristo también. Dice que Jesús oraba para mantener comunión constante con el Padre y para que su testimonio inspire a otros. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Es inspirador? La gente dirá, yo quiero de lo que él o ella hace. A mí me gustaría expresarme de esa manera o tomar decisiones como él o ella lo están tomando. ¿Usted está provocando la revelación y discernimiento de la divinidad del Padre en su vida? Pues él oraba a Jesucristo para mantener la comunión constante, para cuidar su testimonio, que este testimonio inspire a otros. ¿Tu testimonio está inspirando o está desmotivando? O dirán, si eso es ser cristiana, pues yo no quiero. Así es la gente de cruel. No sentencia porque no sabe nuestras vivencias. Es decir, cada uno sabe cómo está su proceso. Usted sabe las decisiones que ha tomado. Usted sabe cómo está su testimonio, qué dicen los demás de usted. El ejercicio es muy práctico. Usted va a su casa. Nunca estamos del todo solos. Siempre tenemos un vecinito, alguien con quien hablar, para que usted se acerque y le diga, ¿qué tú piensas de mí? ¿Qué crees de mí? Si la persona se queda callada, alerta, porque no le va a decir cosas buenas o no quiere decirle. Pero si inmediatamente le dice, pienso que me gusta la vida que llevas. El concepto que tengo de ti es bueno porque siempre estás hablando de Dios. Porque tú sonríes así estés triste.
¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando, familia? Y este ejercicio es práctico. Acérquese a su hijo, a su hermano, a su vecino, a su amigo. ¿Qué piensas de mí? Si yo te diría como cristiano, mi testimonio, ¿te impacta? Mi testimonio te lleva a una reflexión. Lo que tú y yo hablamos, ¿te orillaría tal vez a cambiar? ¿O seremos de esos creyentes que no sabemos de memoria la Biblia, pero que no cambia en nosotros? Recuerde que los fariseos, los escribas, eran doctos en la palabra de Dios, pero sus corazones, el Señor Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados. Porque por fuera todo estaba impecable, se sabían de memoria, recitaban de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros para nosotros. Pero su corazón, su testimonio, su egoísmo, lo escondido que hacían las cosas, el Señor sabe todo lo que hacemos en secreto. Alguien dijo, recuerda esta frase, predica y si es necesario, usa palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros predicamos y evangelizamos con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida. Mire, qué hermoso. Predica y si es necesario, usa palabras. Es decir, el testimonio, tu testimonio arrasa, tu testimonio hace mucho. Las palabras realmente sí convencen, pero el testimonio arrastra masas, arrastra gente. Un pastor que ora genera ovejas que oran. Ovejas que oran componen una iglesia que ora. Y una iglesia que ora es una iglesia invencible. Y familia, recuerde que nosotros como cuerpo de Cristo somos el número que Dios quiere que seamos. ¿Estamos trabajando para la obra? Sí. Estamos compartiendo, evangelizando, capacitándonos. El número le corresponde al Señor. Lo que es importante y la única verdad es que formamos parte del cuerpo de Cristo y que como iglesia sí estamos orando. Y si usted los viernes no puede por X situación, recuerde que aquí estamos orando por usted. Porque la oración de todas las intercesoras es, donde quiera que estén, los que no han podido conectarse, reciban tu bendición, pero que forman parte de Redes Sur. Donde quiera que estén, lo que estén haciendo, Señor, no pudieron conectarse. El momento y la hora más importante de Redes Sur son los viernes a las 5 de la tarde, porque es el momento de la oración, es el momento de la intercesión. ¿Y sabe algo? Le agradezco al Señor, porque su presencia está en este remanente, porque escuchamos y vemos milagros fuertísimos. Él está obrando. Muy bien, familia. Lucas 9, del 18 al 19, que usted tome nota de este pasaje. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió el loco Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Otras versiones dicen, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo, nada más ni nada menos, el Hijo de Dios, que vino 100% hombre, pero 100% Dios, preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Nos atreveríamos a decir, oye, ¿qué tú crees que dice la gente de mí? Esa evaluación es punto clave para que nosotros podamos abrir nuestros ojos hacia una verdad, porque a veces vivimos engañados. Y si usted me pregunta si he hecho ese ejercicio, sí lo he hecho. A los inicios de mi servicio al Señor, desde que tengo 25 años hasta hoy, que ya tengo el doble y un poquito más, sí lo he hecho la pregunta. ¿Me he equivocado? Sí. Algún líder decía, es preferible aguantar locos que empujar bobos. Entonces yo creo que eran de los que me amparaban porque era una locura el enamoramiento que produce el evangelio. El querer que la gente experimente lo que tú. Eso es importante. Así que hagámonos esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Si nuestro amado Señor Jesucristo se atrevió a hacer, ¿cuánto más nosotros, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades como humanos que somos también?
Otra de las cosas que significa la oración para nuestro amado Jesucristo y que tiene que ver todo con nosotros es, Jesús oraba para interceder por sus discípulos, para que sus corazones fueran sanados, para protegerlos de Satanás y para que su fe no menguara. Definitivamente leer esto me quebranta mi corazón, sí, porque el amor que Dios coloca en la gente que intercede es impresionante, solo puede venir de Dios. Solo puede venir de Él el amor que produce orar por otros que están perdidos, que tal vez son como esas ovejitas que saltan la barda, salen a otros campos a experimentar sin advertir el peligro. Entonces la intercesión hace que oremos, por lo menos el cuerpo de liderazgo de Redes Sur, oramos por los involucrados, intercedemos para que sus corazones se sanen, para que Dios quite venda de sus ojos, para que sean protegidos de los ataques de Satanás y para que su fe no muera, no mengue, no se debilite. Oremos familia, ore por sus hijos. Recuerde que los viernes la última etapa de la intercesión es orar por los hijos. Orar de manera poderosa por esas vidas que el Señor nos ha delegado. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás viviendo de manera equitativa? ¿Amas al uno de la misma manera que al otro? ¿Complaces al uno de la misma manera que al otro? ¿O eres tolerante con el uno y eres tolerante con el otro? ¿O le amas igual? ¿Le expresas afecto? Oras, la mejor manera de ejecutar nuestro llamado padre o madre es orar por nuestros hijos. Es que quebrante el Señor nuestros corazones delante de Él para interceder por esas vidas. Y no hay cosa más hermosa que orar por un hijo espiritual también. Porque si bien es cierto, no hay un alumbramiento físico, pero hay un nacimiento espiritual. Como decía el apóstol Pablo, que ha gemido, que ha llorado con dolores de parto. Es decir, se experimenta también el parir a un hijo espiritual. Y cuando se van o ni siquiera dicen hasta luego, usted no tiene idea cómo duele el corazón. Y más que mi corazón, el corazón de Dios. Cuando abandonan las filas de Cristo, cuando no dan importancia a la palabra, a este llamado, a este amor, a esta unidad que se llama familia en la fe. Qué interesante es saber cómo el Señor agudiza nuestros sentidos espirituales en la intercesión. Debemos orar continuamente por estos hijitos físicos y espirituales. Lucas 22, del 31 al 32 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Está diciendo, una vez que pasas de esta situación, cuenta, avísanos, déjanos ver tu experiencia. ¿Cómo vives cuando de pronto el enemigo te quiere atacar o estas situaciones tan adversas que uno dice, wow, Señor, ¿qué pasó? Estaba tan bien. Una vez que pasemos ese desierto, ese huracán, esa situación adversa, confirmemos cómo el Padre nos respaldó. Hablemos a otros y conversemos de el respaldo de Dios en la oración. Hay muchos misterios majestuosos dentro de la oración. Hay cosas impresionantes que el Señor hace en la oración. Desempolva dones, talentos, te habilita, te capacita, te da un corazón nuevo. Hay muchos beneficios. Ahora estamos solo viendo 8 situaciones por las que nuestro amado Señor Jesucristo oraba, pero muchísimas más, un sinnúmero de opciones, de circunstancias, por qué, para qué activamos y tenemos la oración. Pero hoy estamos viendo estas pocas que nos van a marcar nuestro futuro y nuestro destino. El número 7 dice, Jesús oraba por fortaleza. ¿Nos creemos fuertes? ¿Cómo está tu fortaleza? Dice, se encontraba él en un territorio hostil. Como hombre fue tentado, pero nunca pecó. Ayuno y oración lo fortaleció espiritualmente. Él nos demostró que podemos orar. Un testimonio de un siervo de Dios que ya falleció,
decía que él ayunaba los 40 días que ayunó Jesucristo, metido en oración, tremenda situación. Activamos, por lo menos al inicio del año hacemos 3 días, de ayuno seguido y oramos y clamamos y qué hermoso. Cuando él quiso hacer el día 41, fue el peor. Dijo que sintió la muerte. ¿Pero por qué? El Señor le advirtió y le dijo, los 40 días ayunó Jesucristo y tú lo hiciste en las fuerzas de él. Pero el 41 ya lo hiciste en tus fuerzas. Imagínese, él ya ayunó. Cuando usted ayuna, sépase que Cristo ya ayunó por usted. Es decir, nosotros seguimos escondidos, como dice la palabra, escondidos, ocultos en Cristo. Estamos en nuestro refugio que es Él. Qué importante Él marcó el ayuno, marcó la oración. Y esto hace que tú estés fortalecido espiritualmente. También oraba para mantenerse dentro del propósito y los planes de Dios. Esta palabrita, los planes y los propósitos de Dios, nos marca, nos define nuestro destino familia. Juan 6, del 14 al 15 dice, aquellos hombres entonces, viniendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué bonito será cuando te digan, esta realmente es un hijo de Dios. ¿Que nos cuesta? Sí. ¿Se paga un precio? Sí. ¿Cuál es el precio? Dejar muchas cosas, dejarte moldear primerito, entregarle tu corazón y tus fascinaciones. ¿Qué te fascina? ¿Qué te encanta? ¿Qué te apasiona? Cuando tú le entregas a él, te das cuenta que no hay mejor pasión que amarle y dejarse moldear, que servirle. Y luego todo es añadido, familia. Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido y todo es todo de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha de proveer de lo que necesitamos. El versículo 15 nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínate, mereciendo ser el rey. Él dijo, no es el momento, la gloria no es mía. Así, nosotros no podemos esperar que nos alaben, que nos exalten, lo que tú hiciste como horas, qué lindo este milagro, los dones que tienes. No, no, no. La gloria es para Él, nuestro Señor Jesucristo. No permitió que le estén gloriando ni le hagan rey. Él tenía que cumplir un propósito. Una vez que murió, resucitó, entonces se le dio el nombre otorgado Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nos falta procesos, nos falta seguir avanzando, nos falta procesar nuestra vida, pero todo dentro de la oración, del poder fantástico de la oración. Otra de las maneras que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es el estilo de oración. ¿Por qué? Recuerde que el estilo de oración que tuvo Jesucristo le dio el modo de vida. Asimismo, ¿cómo es su estilo de oración? Ese será el resultado de su modo, de su estilo de vida, de su testimonio de lo que usted hace. Yo suelo decir, la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo digo, dime cómo oras y te diré quién eres, porque la oración define tu vida. La oración define tu estatus espiritual, por así llamarlo. Cuando se retiraba al monte es porque iba a orar. No es que él se retiraba para hacer picardías, para planificar cositas o para estar ahí meditando, viendo el techo. Familia, cuando él se retiraba a orar y recibir respaldo divino para operar en lo sobrenatural. No perdía nunca el tiempo. Él necesitaba vivir lo sobrenatural. Él necesitaba que sea manifestado milagros, sanidades, liberaciones. Liberaba a los endemoniados. ¿Usted puede imaginarse lo que es liberar endemoniados? La gente dice, no, yo tengo miedo. No, es un llamado. Todos estamos llamados a hacer lo que hizo Jesucristo. Él operó en lo sobrenatural, porque la oración, dice, provoca vidas santas ungidas, usadas por Dios para milagros, señales, prodigios, liberaciones, cortar cadenas, dejar ir libres a los cautivos, que se abran las prisiones de las cárceles y salga la gente en libertad. Recuerde que el cristiano que está orando no tiene tiempo para pecar.
Así que tu oración no es de 20, 25 minutitos y salgo corriendo. Hable contundentemente con el Padre, exprésele, derrame su corazón. Posterior a ello, lea la palabra, escuche los audios de los devocionales que se manda al grupo de la familia Redesur. Hagamos eso, familia. Usted jamás estará a pérdida si usted se sienta y lee la palabra de Dios, porque la oración sin palabra de Dios es una oración a medias, porque usted habla, tiene que escuchar lo que le dice la otra persona, y lo que le dice nuestro amado Jesucristo está en la palabra de Dios, lo que el Padre te quiere decir de una manera ordenada y consecutiva. No es solamente abrir la Biblia y decir, bueno, voy a ver qué me dice el Señor, y le abrimos como acordeón a la Biblia y entonces hacemos esto, mete el dedito aquí, esto me dice el Señor. No es así, familia. El devocional es un tiempo maravilloso. Obviamente va acompañado de oración, pero usted lea porciones bíblicas cortas pero contundentes para usted, que haga anotaciones, que medite en lo que Él está diciendo. Eso es la oración, conversar con Él. Cuando usted tiene que conversar con sus hijos, con sus jefes, con sus amigos, en algún propósito que usted tiene, alguna meta con algo que está haciendo, se acerca a esta persona que capaz hasta le pidió audiencia. Usted se acerca, habla y se va, o espera que le dé una respuesta frente a su necesidad. Usted espera que le dé una respuesta. Entonces no le dejemos con la palabra en la boca. Concluyamos el tiempo maravilloso de oración escuchándole en la palabra de Dios. Eso es importante. Juan 6, de 15 al 17 nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo al anochecer. Descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Es decir, él estaba orando. Jesucristo seguía orando. Él dijo, no, 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 a mí me van a exaltar, no, exaltado mi Padre, me retiro y a orar. Señor, que no sea mi carne, que seas tú, que no sea mi debilidad humana, que seas tú. Cuando usted hace eso, le garantizo que el Señor le exalta en lo público, porque usted en lo íntimo, en lo privado, se ha humillado, ha cortado, ha soltado, ha dejado esa actitud, ese pensamiento, esa situación adversa a la cual nosotros de una o de otra manera por la naturaleza caída vamos a querer hacer nuestra voluntad. Entonces Jesucristo experimentó la naturaleza caída del hombre, pero también él sabía el secreto y el secreto es la oración. No hay ningún misterio. La oración acompañada de la palabra de Dios para nosotros es la victoria. Vamos a sacar como conclusión, familia. Hay veces que los creyentes no tenemos nuestros oídos atentos a Dios, aun cuando recibimos cierta dirección de Él. Esto abre puertas a Satanás y le damos argumentos en nuestra contra y el servicio es afectado por quererlo hacer a nuestra manera. Ahí está, familia. Muchas veces cerramos los oídos, aunque Él ya nos dijo, no es por ahí, pero lo hacemos. ¿Qué sucede? Dice que esto abre puertas de argumentación y Satanás va a tomar ventaja. Él va a querer que nosotros estemos vulnerables a sus maquinaciones. No obstante, si nos humillamos ante Dios en oración de arrepentimiento, Él perdona nuestra necedad y podemos ser restaurados y el servicio reactivado. El servicio reactivado es el llamado que nosotros tenemos donde quiera que vayamos. Donde sea que nos relacionemos, estamos llamados a ser luz. Segunda de Crónicas 33 del 10 al 11 nos dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado, con cadenas los llevaron a Babilonia. Babilonia significa cautiverio, esclavitud. Eso es lo que sucede si nosotros no tomamos decisiones acertadas.
No le dejemos al enemigo, familia, no le demos la chance de que tome parte de nuestras decisiones. Cerremos todas las puertas de las malas indecisiones. Cuidemos nuestro testimonio. Permitamos que la oración de intercesión nos guíe, nos orille a orar por nuestros seres queridos, por esas vidas que el Señor ha puesto a nosotros a custodiar, a cuidar, la responsabilidad que tenemos de empoderar a nuestros hijos, de cuidar y ser luz donde vayamos. Este testimonio, esta luz requiere de compromiso y dependencia de nuestro Dios. Muy bien. Este programa, un llamado a la oración, vamos a ver la próxima semana, domingo 8 de mayo del año 2022, el estado de ánimo y la oración. Gracias, amada familia, ha sido un honor y un privilegio compartir con ustedes.